Bienvenido, mi estimado, a tu mejor versión. Buenas tardes para alegrarles a todos. Un gratísimo placer estar nuevamente por aquí, Gilmer, contigo y con toda la región de Argentina, Venezuela, Colombia. Qué bonito. De verdad, agradecido nuevamente, Gilmer, por permitirme ser parte de la solución, tener capacidad de poder transmitir a través de este medio de Bene Digital. Agradezco mucho que nos permita llevar este mensaje, Gilmer. Hoy va a ser bien interesante, como siempre, como tú mismo lo comentaste. Vamos a estar hablando de un concepto que no es para nada nuevo, pero como tú lo dijiste, Gilmer, hace apenas unos minutos. Mira, antes esto era como un secreto nada más para las familias más pudientes de Estados Unidos, señores. Hoy nosotros podemos ser parte de esa solución, tener parte de lo que vamos a conversar hoy, Gilmer. ¿Qué te parece? Fantástico, genial. Bueno, fantástico, todos los dispositivos que podamos colocar como buenas noticias, porque de eso se trata tu mejor versión, siempre tratando de compartir información de valor, y esta es una información de alto valor que todos debemos de darnos el permiso de conocerla. Edgar Humberto. Bueno, sí. Sobre todo, Gilmer, de altísimo valor inclusivo, ¿ok? Y quiero de alguna manera comenzar diciéndole, estimado amigo, que este tipo de soluciones de banca infinita, que vamos a ver un poquito más a detalle de qué se trata, cómo es el tema, ¿no? Pero quiero decirles, estimados amigos, que si ustedes conocen a Walt Disney, si ustedes han escuchado hablar de JCPenney, si ustedes han escuchado hablar de Ray Kroc, que fue el que creó McDonald's, esa corporación McDonald's, quiero decirles que estas personas desde hace muchos años empezaron a utilizar, si han escuchado hablar de la familia Rockefeller, señores, esto lo han estado utilizando este tipo de personajes, y hoy yo mediante Gilmer espero que el mensaje final sea que prácticamente con una buena asesoría, prácticamente todo el que nos esté escuchando puede beneficiarse de estos elementos. Adelante, Gilmer. Bueno, quería hacer esta pequeña... diría un amigo, esto está más bueno que un muchacho pequeño comiéndose una chupeta. Bueno, Edgar, vamos entonces a empezar a compartir. Sin más preámbulos, entonces, vamos a dar la carta fuerte. Banca infinita, Edgar. ¿En qué consiste básicamente el concepto de banca infinita? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, qué buena pregunta. Voy a permitirme leer literalmente en la fuente comprobada, que es el instituto de Nelson Nash Institute, que fue un instituto que fue creado desde el año 2013, en donde precisamente ellos han avalado este concepto. Voy a leerlo acá. El concepto de banca infinita, fíjense, estimado amigo, es una estrategia financiera que permite a las personas tomar el control de sus finanzas mediante el uso de una póliza de seguro de vida entera, especialmente diseñada como un sistema bancario personal. Imagínense ustedes, estimados amigos que nos escuchan en la tarde de hoy, que usted como persona natural, usted como persona jurídica, pueda obtener un instrumento financiero que en el corto, mediano, incluso largo plazo, se pueda transformar en su propia banca. Y aquí empezamos, Gilmer, a diferenciar bien las cosas. Escúchame bien lo que le estoy diciendo. Se puede transformar en su propia banca y usted pueda solicitar crédito del mismo instrumento. Y lo digo así, Gilmer, porque a veces, si no se dicen las cosas claramente, vienen las confusiones. Pero es que esto es para yo hacer dinero con el instrumento. No, señores. Esto es para apoyarte a ti, que eres la persona que debe aprender a hacer dinero, a hacer negocio, a apoyarte a ti y tener muchos beneficios. De manera tal, ese es el concepto de banca infinita. Fíjate lo que dice: en lugar de depender de los bancos tradicionales para obtener préstamos y financiamientos,
La banca infinita se centra en construir un sistema financiero autosostenible donde se recuperan los intereses que se pagan a bancos y financieros por los bienes y servicios esenciales que necesitamos a lo largo de nuestra vida. Ese es el concepto más claro, señores, que puedo darle. No sé si eso cumple con esa pregunta. Gilbert, adelante. La pregunta, la respuesta es muy amplia, ¿no? Es muy, muy amplia, porque si bien entiendo, aquí hay varias herramientas, creo que decía la palabra de estrategia, hay varias herramientas que, como bien entiendo, se pueden plantear como estrategias, ¿no? Porque primero comentaste de una póliza de vida, o sea, que la gente tiene que adquirir una póliza, tiene que tener una póliza de vida, ¿no? Y bueno, en común decimos, ya va, ¿qué es una póliza de vida? Una póliza de vida es un beneficio que yo voy a tener, o sea, entonces lo interesante sería empezarnos a comer todo ese concepto por parte, por pedacito. Hablaste de póliza de vida, hablaste de préstamo, hablaste de intereses, hablaste de una banca infinita que tú mismo te conviertes allí, o que la misma persona convierte esta estrategia en un banco a largo plazo, donde puedes, bueno, me imagino que el banco tú pides préstamo, retiras, depositas, entonces sería interesante irnos comiendo paso a paso cada beneficio que creo que entiende, que tiene esta bueno, fabulosa herramienta, ¿no? En pocas palabras, vamos a desgranar un poquito el concepto, porque es un concepto muy amplio, ¿de acuerdo? Y efectivamente, una de sus principales garantías, Gilbert, para empezar por allí, de este instrumento financiero protegido, se llama así, ¿por qué? Porque debe tener un elemento de seguro de vida implícito en el instrumento, porque el seguro de vida financiero viene siendo, Gilbert, la primera capa de seguridad que tiene el instrumento mismo es un seguro de vida financiero. ¿Por qué? Bueno, señores, porque es lo que se ha demostrado científicamente y en el tiempo. Este tipo de instrumentos, fíjate, Gilbert, yo hablé de Walt Disney, hablé de JCPenney, este tipo de instrumentos ha permitido y ha pasado las pruebas del tiempo en las peores crisis. ¿Por qué? Porque está afianzado, está apalancado sobre empresas aseguradoras financieras, que son los que brindan estos elementos. Entonces, el seguro de vida, porque es el primer elemento de seguridad, señores, porque si usted pide un crédito, pide un apalancamiento sobre esa acumulación de capital que va haciendo, ¿verdad? Y a usted le sucede algo, sea persona natural, jurídica, le sucede algo, fallece independientemente por la razón que sea, el de seguridad, que es el seguro de vida, se encarga de pagar ese crédito. No tiene que salir su esposa, su esposo, no tiene que salir un socio de negocio a pagar el crédito, como si pasa en la banca, sino que ya viene soportado por este seguro de vida financiero, que es la primera capa de seguridad que tiene el instrumento. Eso ayuda mucho a comprender, ya entiendo por qué tiene que estar allí el seguro de vida financiero, este instrumento. Una garantía, no es porque tú quieras no tener el seguro, sino que es la primera garantía, exactamente, ¿de acuerdo? Para que se pueda cumplir. Y adicionalmente a esto, como tienes esa garantía, precisamente el instrumento te permite pagar menos intereses por el crédito que pidas. ¿Por qué? Porque está garantizado por un elemento muy importante, que es la desaparición física de la persona que se encuentra, ¿de acuerdo? El segundo elemento, como lo comentaba Gilbert, son los valores acumulados. Que tú puedas sobre esos valores acumulados ganar un interés interesante, Gilbert. Muchos de nuestros clientes están obteniendo hoy el 9.5 al año. Que como negocio tú puedes decir, wow, pero es que yo como empresario inversionista puedo producir mucho más de eso. Pero espérate, vuelvo de nuevo. Nosotros no pretendemos que esto suplante tu negocio. Nosotros queremos ser parte de una estrategia financiera importante, ¿de acuerdo? Que permita que si tú has sido exitoso, incluso te ayudemos a ser más exitoso con estos temas de manera estratégica. Wow.
Entonces, ¿qué pasa? Ese segundo elemento, que es la acumulación de capital, te permite obtener mayores beneficios sobre ese capital, porque al tú tener ya tu capital allí, ¿ok? Y no es dejando el dinero parado, que es una cosa muy diferente. Si tú estás teniendo tu capital allí, puedes obtener créditos mucho más beneficiosos para ti como persona, y como está garantizado por el escalafón número 1, el escalafón número 2 y en el número 3 como reserva técnica, señores, déjenme decirles que hay otro beneficio adicional. ¿Te gustaría escucharlo, Gilmer, y a todos los que estamos acá? Te estoy escuchando, pero hay como un pequeño eco. Hay como un pequeño eco en la parte técnica. ¿Tendrás allí unos audífonos, Edgar, para ver si de repente minimizamos ese eco que está allí? Pero te escucho. Déjame probar acá. Ajá. Activarlo. ¿Qué me está Creo que tenemos un eco un poquito fuerte ahí para que la calidad del sonido no se... ¿Me escucha mejor allí? Bien. ¿Ahí me escucha mejor? Bien. Ok, perfecto. Perfecto. Voy a tratar de ser un poco más pausado. Les comentaba que uno de los beneficios principales de la banca infinita, para ya cerrar el concepto completo, aparte de los 3 que les comenté hace unos minutos, ¿verdad? Es el hecho de que, vuelvo y repito, como hay escalafones de garantía, seguro de vida, valores acumulados, ¿de acuerdo? Podemos darte un mejor interés por el crédito. Pero te voy a decir, Gilmer, cuál ha sido el elemento que más mis clientes en estos 17 años de experiencia, más de alguna manera me dicen, Edgar, de todos estos, este que te voy a comentar es donde más yo considero que me ha agregado más valor. Y es el siguiente, Gilmer, y todos los que nos están escuchando. Por tener estos niveles de garantía, ese crédito que tú estás solicitando el día de hoy no tiene una fecha de repago, Gilmer. O sea, no es que tú te diste el crédito en noviembre y entonces a más tardar en noviembre del año que viene tienes que pagarlo porque tienes que pagarlo. Bueno, en este tipo de instrumentos no hay un elemento que se llama repago. No hay una fecha en donde tú tengas que pagar el crédito. Y te voy a explicar por qué no tienes una fecha por la cual explicar el crédito, porque a veces parece muy increíble. No, pero esto no puede ser. Este señor me está metiendo un chivo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, sencillamente, señores, por lo que les acabo de comentar, si tú estás amparado por un seguro de vida financiero, si tú estás amparado por un capital acumulado que gana intereses, incluso en la mayoría de los años mayores a los que vas a pagar, tú estás ganando intereses compuestos de lo acumulado y estás pagando intereses simples del crédito. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo hace? Porque hay garantía. ¿Okay? Y si yo te pregunto, Jimmy, ¿tú crees que si hay garantía, esa institución financiera va a estar necesitada de estarte llamando para ver si tú vas a pagar el crédito, claro, o si vas a pagar los intereses? ¿Qué crees tú, Jimmy? Si todo está garantizado, ¿tú crees que es necesario que la institución financiera ubique a ese empresario? Que te voy a decir una cosa, Jimmy, el empresario inversionista, incluso todo aquel que pueda tener este tipo de instrumentos, imagínate en jurisdicciones pero tan riesgosas desde el punto de vista financiero hablando. Sabemos que en Latinoamérica hay varios países, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú y otros, ¿de acuerdo? ¿Ok? Imagínense que tú puedas tener este tipo de instrumentos que te rebajen el riesgo financiero en la parte de crédito. Eso de verdad, estimado, cerrando la idea general inicial, quiero decirle que es una de las cosas que más nuestros clientes, y a Dios gracias yo he podido vivirlo, señores. Imagínate en la pandemia que 4 de tus clientes hayan sido beneficiados directamente por este tipo de cosas. De verdad que eso no tiene precio, Gilmer. Adelante, hermano. Oye, me parece algo y como lo explicas muy bien, y permíteme, estoy tomando aquí nota porque lo explicas de una manera muy sencilla y una vez estás aclarando, ¿no? El porqué de las cosas, porque lo normal es que si tú realizas un préstamo como entidad bancaria,
cualquier ente, lo que hemos manejado crédito, incluso las tarjetas de crédito, cualquier instrumento siempre tienes una fecha de corte y una fecha de pago. Y por un plazo. ¿Ok? Y si no cumple el plazo, bueno, ahí vienen sanciones o vienen otras situaciones más. Pero aquí, esta herramienta, wow, estás comentando de que primero hay una garantía que es la póliza de vida y que esa garantía te permite que el préstamo que te realice la compañía o la institución financiera en este caso, el préstamo que te está realizando no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha, y aparte de que no tiene fecha de caducidad, lo puedes pagar dentro de un año como dentro de 20 años. Aparte de que no tiene fecha de caducidad, también tienes una tasa de interés súper baja, relativamente baja, 5 o 6% anual. Estamos hablando que es cerca de 0,5% mensual. Estamos hablando que un préstamo, qué sé yo, de $100,000, lo que vas a estar pagando son cerca de $10,000 anuales. O sea, pero corrijo, es $5,000 anuales. O sea, realmente, para lo que te va a generar ese préstamo, lo que vas a poder, bueno, los empresarios conocen mejor estos temas que uno, pero cuando digo que lo conocen mejor es por las distintas, o sea, porque su negocio definitivamente va a generar muchísimo más de un 6-7% anual que lo que ese préstamo va a estar cargándole por concepto de interés simple, ¿no? Entonces, wow, o sea, ya entiendo por qué esas familias pudientes durante generaciones le han podido sacar un provecho tan interesante, y corporaciones como lo dijiste, Walt Disney, como McDonald's, la cadena de restaurantes más grande del mundo, bueno, en sus momentos la utilizaron, y eso entiendo que sirve de base para que en aquel momento de tambaleo recuperes. Y lo mejor de todo esto es que es una herramienta que ya en Venezuela y en América Latina está disponible, Edgar. Wow. Correctísimo, correctísimo, estimado Gilmer, así es. Y si me lo permite, quisiera precisamente en este instante darle sentido al nombre que le pusimos hoy a esta información: Banca Infinita, juicios o acciones. Todo lo que estamos recibiendo esta información el día de hoy, Gilmer, todas las personas pueden hacer dos cosas. O a lo mejor decir, eso es mentira, o a lo mejor eso no sirve, o lo me está metiendo, es una charla, es un juicio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O por lo contrario. Y disculpa que te traje. Eso lo puede decir la persona que no tiene deseo de crecer, porque sabemos que toda esta información es verificable por internet. Simplemente allí coloca Banca Infinita, y de allí sale toda esa información. Así es, Gilmer, así es. Por eso lo digo, o puedes tener solo un juicio y no aprovecharte de nada, o puedes tomar una acción de validar lo que estamos hablando, porque imagínate qué ineficiente sería, Gilmer, que nosotros estemos diciendo aquí así cosas porque nada más estamos diciendo nuestro punto de vista y es una opinión y más nada. No, señores, no es una opinión, es un basamento técnico, es algo comprobable. Y nuestra intención, así como lo ha sido siempre, pero cada vez más marcada que es, bueno, ver cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer, estimado amigo, que pase de ser una información que solamente un público privilegiado la tenga. Señores, es una información que la estamos usando nosotros mismos y la estamos usando nuestros clientes para poder ser mejores, ¿de acuerdo? Entonces, qué bueno el poder tomar eso en consideración y gracias por permitir ponerle ese título a la información de hoy, porque la realidad es que o tú solo juzgas o tomas la acción, y también, ¿por qué no? Estamos a las órdenes para aclararte lo que te tengamos que aclarar. ¿Por qué no? Si es nuestra visión de vida, hacerlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que forme parte de esas personas, esos clientes que sí están aprovechando esto, estimado amigo, al máximo. Sí están tomando ellos
decisiones bien informadas. Imagínate que tú puedas, y ojo con lo que voy a decir, este tipo de instrumentos, señores, no compite con la banca tradicional. Por favor, quiero que escuchen bien esto. Nosotros no competimos ni pretendemos competir con tu negocio, ni competir con la banca local que hay en cada país. No, nosotros complementamos las estrategias cualquiera que tú hayas tenido hasta ahora. Cualquiera, te ha ido muy bien con la banca, excelente, te va a seguir yendo bien con la banca y te puede ir siguiendo también mejor con la banca y con la banca infinita. ¿De acuerdo? Entonces, quise puntualizar eso, Gilbert, porque me lo preguntan mucho, pero ¿por qué esto es tan distinto a la banca tradicional? Bueno, porque es otro concepto, es otra manera de manejar ese riesgo, ¿de acuerdo? Como tal. Entonces, quería puntualizar eso, Gilbert. Ok. Entonces, ya nos empezamos como dice, comérnoslos paso a paso. Ya hablaste entonces de que hay una garantía de la banca infinita, estamos hablando banca infinita, juicios o acción. Entonces, dentro del concepto o de las bondades que tiene esta herramienta, primero tiene una póliza de vida y con la póliza de vida permite proteger y garantizar tanto a la familia, su patrimonio y de las posibles deudas que tenga para algún momento dado, ¿no? Ese producto adicional permite que con lo que ha estado la persona aportando, no sé si el término es ahorrando, él puede pedir un préstamo a la compañía con una tasa de interés muy baja, ¿no? Relativamente baja, un 5, un 6%. Ahora bien, después de estos dos beneficios, ¿cuál sería el tercer beneficio, si lo hay, con el concepto de banca infinita? Aunque ya comentaste de que no hay fecha de repago, no hay fecha de cancelación del crédito, ¿ok? Adicional, hay otro beneficio que ya me parece muy bueno, ¿no? Pero hay otro beneficio más que podamos, o que puedas explicar acá, Edgar. Claro que sí, Jimmy. Muchas gracias por preguntar. Mira, todo esto que tú comentaste engloba un beneficio general muy importante. Y te lo voy a mencionar de manera muy sencilla, Jimmy. Es que tú puedas tener un verdadero control de un flujo de caja en el momento que muy seguramente en todo tu entorno no haya el control. Te voy a poner un ejemplo, ¿te parece? Vamos a poner un ejemplo que a veces uno con un ejemplo es como más sencillo entender muchas veces estos conceptos que parecieran conceptos muy complejos, pero no son complejos, señores, solamente abrirse, buscar la información, dejarte asesorar bien, porque ciertamente necesitan profesionales que conozcan de la materia. Esto no es un seguro de vida que tú vas a comprar si te moriste, si te mueres. No, esto es mucho más allá que eso. Y para contestar tu pregunta, Gilbert, te lo voy a decir con un ejemplo. La pandemia. Y me enfoco en la pandemia porque todo el que está escuchando ahorita este video es porque, y viendo este video, esta información, es porque pasó la alcabala mundial que hubo en la pandemia. Me explico cuando digo alcabala. Está vivo, pasó esa alcabala, a lo mejor pasó por muchos temas de crecimiento, se vio afectado económicamente, a lo mejor positivamente en algunos casos, en la gran mayoría no tan positivamente, pero ejemplo, cliente número 1 tenía valores ya acumulados en este instrumento, Jimmer, al 2020. Ejemplo, ¿de acuerdo? Cliente número 1 necesitó un préstamo para resolver temas asociados al flujo de caja de su negocio. Su negocio se vio afectado, señores, por temas de la pandemia, cerraron sucursales, ¿saben? Era un negocio muy físico y se vio muy afectado. Se vio seriamente afectado por temas de flujo de caja durante 6 meses. Déjeme decirle que en ese momento ningún banco tradicional, ni local, ni internacional le daba crédito. ¿Por qué? Porque el riesgo que había en el tema de una pandemia, ¿me explico? Riesgo fuerte, ¿de acuerdo? Nadie te va a prestar cuando hay un riesgo tan fuerte. A excepción de un instrumento que está protegido por una empresa aseguradora financiera, al cual este señor, por ejemplo, pidió $25,000
de crédito de lo que tenía acumulado. En 15 días lo tenía en su banco natural y él pudo resolver ese tema en ese momento. ¿Me explico, Gilbert? Ese fue el ejemplo número 1. Ejemplo número 2, otro cliente que no tuvo problemas de flujo de caja, más bien al contrario, un cliente del área tecnológica, ¿de acuerdo, Gilbert? Tecnológica, en donde más bien creció demasiado durante la pandemia. Pero en ese crecimiento necesitaba efectivo, necesitaba cash para aprovechar una oportunidad de negocio. ¿Sabes lo que pasó, Gilbert? También fue a la banca, no le dieron crédito porque era muy riesgoso. Incluso era un cliente un poquito más avanzado, tenía instrumentos o tiene instrumentos de inversión sobre los cuales pedir crédito, tampoco porque estaba bajando la bolsa en los primeros meses. ¿A dónde este señor, hacia dónde se fue? Hacia esta institución financiera que le prestó $37,500 para aprovechar una oportunidad de negocio. Se lo digo, señores, porque a veces solo vemos, cónchale, pero es que nada más es cuando usted fuñido, como decimos aquí, que lo necesita. No, también puede pasar. Y si tú eres inversionista, eres empresario, eres emprendedor, sabes muy bien que las oportunidades de negocio también son oportunidades que a veces pasan porque no tiene flujo de caja. Bueno, este cliente aprovechó la oportunidad y, señores, fue una bendición para ese cliente, para esos dos clientes, el hecho de que pudieran utilizar la banca infinita. Pero le estoy diciendo, aquí en Venezuela, con venezolanos, con todos los temas que tenemos, y toda persona en Latinoamérica puede hacerlo, señores, siempre y cuando tengas a la persona que pueda decirte cómo hacerlo. No sé si se ilustró mejor, estimado Gilbert, este tema. Claro. Bueno, yo primeramente, Edgar, felicitarte, hermano, porque esta información es una información de altísimo, pero de altísimo valor, el que hoy en día cualquier, vamos a decir, empresario, bueno, y aquí te hago una pregunta, bueno, creo que quedó bien claro, ¿no? Pero ahora te haría otra pregunta. ¿Cuáles serían el tipo, vamos a decir, el perfil, ¿no? Hay un perfil en cuanto a las personas o empresas que pudieran manifestar interés en tener este tipo de herramienta. Yo, por ejemplo, me imagino que un banco, cuando tú vas a un banco, aperturas una cuenta, ¿verdad? Pero para tú pedir un crédito en ese banco tienes que esperar, digamos, un periodo de tiempo, ¿no? Un movimiento, crear un histórico, un historial como cliente. En el caso, explícanos, por favor, cómo sería el proceso, ese perfil de personas, tiempo que debe de esperar, si es inmediatamente que inicia su plan, ¿cómo sería ese proceso, por favor? Pregunta, Jimmy, muchas gracias. Bueno, efectivamente acá también tienes que aperturar un instrumento financiero, una cuenta, tal igual como, vamos a hacer una comparación entre la banca y esto. Okay. En la banca tú vas, tú necesitas primero empezar a crear un historial bancario, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haces? A través de una apertura de una cuenta, ¿de acuerdo? Ok, aquí igual tú inicias un historial financiero a través de una apertura de una cuenta. Ahí vamos viendo, ¿no? Luego, a medida que pasa el tiempo, en la banca tú necesitas crear un historial crediticio. ¿Cómo lo creas? Con los movimientos que hagan en el banco, ¿de acuerdo? De este lado, tú el historial crediticio te lo empiezas a crear desde el día número 1, porque desde el día número 1 tú empiezas a acumular capital en el instrumento, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo, banca regular o banca tradicional. Una vez que tú tengas cierto movimiento, tú puedes pedir un crédito y normalmente adicional a los movimientos te van a pedir unas garantías. Mientras el país donde tú pidas la banca, el país donde tú pidas sea más riesgoso, más altas van a ser las garantías. ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la banca infinita, como tú estás creando tus garantías desde el principio y tienes un seguro de vida financiero que también te avala, cosa que no tienes en la banca, va a llegar un momento en el corto, mediano plazo, cuando tú empieces a acumular capital, que tú vas a empezar a tener una línea de crédito libre, ya creada con tus acumulados, ¿de acuerdo? En la banca
no tienes una línea de crédito, tienes que pedirla y el banco te dirá sí o no, ¿de acuerdo? Va a depender de lo que esté pasando en el mercado, en la banca en ese momento. Va a depender de las políticas financieras del país donde está el banco. ¿Sí me explico? Y eso puede afectar a que, a pesar de que tengas historial financiero, historial crediticio, no te aprueben un banco. Ejemplo, pandemia. Del lado de la banca infinita, ya la institución financiera al principio te calificó como una persona que puede hacer aportes durante el tiempo y en el tiempo, y que en el tiempo pueda apalancarse sobre ese mismo capital que tiene ahí acumulado. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia es abismal en el sentido del control, Gilbert, de lo que yo te comenté hace un momento. Porque, ¿qué pasa? En el caso de la banca infinita, tienes prácticamente aprobado el crédito, porque el dinero y el seguro de vida financiero está disponible en la institución financiera, ¿me explico? En la banca tradicional depende de la aprobación del banco. Es más, quiero decirte que esto también, estos clientes me lo han manifestado su agradecimiento. En la banca tú tienes que presentar un informe, entregar requisitos para que vas a utilizar el crédito, ¿de acuerdo? Sí lo ves, ¿verdad? Y ese crédito se puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses. O a lo mejor a los 3 meses te dicen, ¿sabes qué? No está aprobado. En la banca infinita, tu crédito está prácticamente aprobado porque ya la institución financiera pasó por los elementos de verificar a ese cliente. No te van a pedir, ninguno de estos dos clientes, Gilmer, le pidieron para qué es que va a pedir crédito, pásame los avales de por qué pides el crédito, pásame los recaudos de la maquinaria que vas a comprar con el crédito. ¿Sí me explico? Aquí ya prácticamente esa parte se hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Tú en 15 días o menos ya tienes el dinero que necesitas en tu cuenta. Y créeme, Gilmer, con esto cierro la idea, que a veces una oportunidad se puede ir porque te tardaste 3 meses en conseguirla y no 15 días o menos. Adelante. Wow, o sea, espectacular la manera como fluye, ¿no? Esta herramienta tan poderosa. Y cuando digo poderosa es porque, señores, o sea, estamos hablando de que tú mismo, con el pasar del tiempo, proteges tu patrimonio, tú mismo tienes la capacidad para que ese dinero que estás ahorrando lo puedas también convertir en un dinero líquido sin mayor tipo de requisitos e incluso a una tasa seguramente muy por debajo de las tasas promedio, porque hay garantías que también te soportan, y adicionalmente no tiene fecha en que debes de pagar ese crédito, y si no lo pagas nunca, bueno, hay una garantía de que el día que te vayas, me imagino que la compañía se lo va a descontar de ese monto que la familia o las personas que tengan como beneficiarios de esa póliza vayan a recibir. Entonces es un negocio redondo tanto para ti como también como para la empresa, ¿no? Es algo bien transparente, porque ahí es cuando tú ves cómo permanece en el tiempo, porque hay una relación ganar-ganar. Y que esta herramienta, como bien lo dijiste, está comprobada porque grandes compañías, ¿cuántos años tiene McDonald's? No sé, 60, 50 años. ¿Cuántos años tiene Walt Disney? Yo conozco Walt Disney que está pequeñito, 50, 60 años más. Entonces estamos hablando de, y de allí pare de contar. La familia Rockefeller creo que viene desde el comienzo del siglo XX. Entonces, wow, ves cómo empresas, organizaciones mundiales le han sacado provecho, y también cómo hoy en día en Venezuela, durante pandemia, estamos hablando de qué poderoso es estas instituciones que te permiten en un momento donde nada estaba claro, todo estábamos lleno de pánico, lleno de miedo, por la misma garantía que tiene la póliza de vida, le dijeron a tus clientes, aquí está lo que necesitas de acuerdo a lo que tienes tú disponible. Entonces, wow, es una herramienta súper, súper poderosa.
y que definitivamente qué bueno que te das el permiso de poder compartir esta información de altísimo valor con cada una de nuestra audiencia. Y que esto va a quedar grabado, cualquier persona también que lo desee puede revisarlo con calma. Y ahora, Edgar, ¿qué pasos o qué recomendarías para aquellas personas que desean conocer e incluso comenzar a implementar este tipo de estrategias como es la de la banca infinita para su vida, para su familia o para sus negocios? Pregunta, Gilbert, buena pregunta, porque a veces nos ponemos techos nosotros mismos de decir, wow, para tener esa banca infinita, Gilbert, mínimo hay que ser millonario, hermano, mínimo. Bueno, déjeme darle una excelente noticia, estimado amigo. Lo importante acá es poder evaluar cada caso en particular, porque puede ser configurado de manera para una persona o para una compañía que a otra, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Bueno, que hay que tomar en consideración varios elementos, montos a aportar, qué tan rápido requiero tener disponibilidad del apalancamiento financiero. Son temas técnicos que déjenoslos a nosotros, señores, que somos los que hemos estudiado más de 15, 16 años estudiando estos temas y que estamos seguros de que para cada caso podemos hacerlo. Pero te quiero decir, Gilmer, que hoy en la mañana hicimos una configuración para un muchacho de 30 años que está trabajando en una empresa manufacturera y quiere empezar a implementar su solución desde chamo, pues. ¿Me explico? O sea, no es que tienes que tener, ojo, hemos tenido otros clientes, Gilmer, ya en etapas financieras avanzadas, donde tienen un patrimonio importante, está bien, se configura de otra manera, pero no te permitan, señores y señores que nos están escuchando aquí, limitarte de tener algo que puede ser una gran diferencia en el futuro inmediato. Porque también me he encontrado, pero es que hay que esperar mucho para tener disponible. Va a depender de qué capacidad tengas desde el punto de vista financiero, va a depender qué quieras hacer, ¿verdad? Y dependiendo de eso, mira, sí, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5, va a depender de cada caso, ¿de acuerdo? Pero en todos los casos, Jimmy, mira, qué bonito es recordar esto, señores. El tiempo pasa demasiado rápido. 1 año no es nada, señores. Y es mucho también, porque si tú sigues dilatando las cosas y sigues dilatando porque no estás bien informado y esperas, el tiempo va a pasar igualito, estimado amigo. Ojalá que una palabra nuestra que estemos diciendo acá, que pueda hacer clic, te pueda ayudar. No es difícil hacerlo si se sabe cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Sí requiere expertise técnica, pero repito, para eso mismo estamos nosotros, ¿de acuerdo? Para poder apoyarlo. Y a Dios gracias, hay compañías que tienen disponibilidad de este tipo de productos en jurisdicciones que pueden ser también tan riesgosas como Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia. Hay manera de hacerlo, señores. Yo sé que aquí nos están escuchando personas de toda Latinoamérica y ojalá que podamos ayudar a algunos de ellos que se permitan el poder evaluar, tener este tipo de instrumentos que, repito, señores, no es lo mismo que tú tengas tu propia disponibilidad, que la crees tú mismo, a que dependas nada más del entorno, señores. En el entorno no hay ciertos controles, no los hay. En este tipo de herramientas sí los hay, porque te están amparando de jurisdicciones y de herramientas y de compañías que tienen más de 100 años haciendo esto. ¿Ok? Adelante. Muy bien, perfecto. Oiga, una pregunta que me llegó también por acá. En el caso de, hablaste entonces de un muchacho de 30 años, hablaste también de una persona que está en una edad avanzada, donde definitivamente las etapas financieras son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si bien te entiendo, ¿cuáles serían, por ejemplo, esos requerimientos, ¿no? ¿Qué debería de una persona considerar para poder tomar en cuenta este tipo de herramientas? Es decir, si yo estoy en una etapa de 25, 30 años, donde quizás mi enfoque es más bien acumular para crear
para crear dinero donde yo pueda después invertirlo, llámese en la inversión de la bolsa o invertir en un negocio, un emprendimiento, ¿okay? O quizás estoy en una etapa un poco, vamos a decir, intermedia, una etapa media, donde tengo ya hijos, donde ya mis hijos pequeños, donde soy hombre clave o mujer clave, donde hay personas que dependen financieramente de mí. Entonces, esa también es otra etapa, ¿ok? Y donde también se está construyendo un patrimonio, ¿ok? Y está una tercera etapa donde ya hay un patrimonio constituido, creado. En esa etapa, por supuesto, quizás ya la persona, su enfoque ya es generar ingresos pasivos, buscar liquidez, sería algo diferente, ¿no? En esas tres etapas se pudiera considerar tener este tipo de herramientas, o en una en particular. Excelente pregunta, Gilmer. Mira, a la persona más joven que yo le he configurado este tipo de herramientas, 21 años, Gilmer. Sí. A la persona más antigua que le he configurado, en mi caso, este tipo de herramientas, 70 años. Se podrá imaginar en qué etapa financiera estaba este chico y en qué etapa financiera estaba este señor. Los intereses asegurables de un muchacho de 20 años no son los mismos intereses asegurables de una persona de 70 años en una etapa financiera más avanzada. Entonces, para responder tu pregunta, lo dije hace unos minutos, va a depender mucho de la etapa financiera donde se encuentre la persona, la manera como mejor configurarlo. ¿Ok? Va a depender de eso. Y cuando hablo de la manera de mejor configurarlo, es protección financiera, por ejemplo, versus acumulación de capital. Quizás este muchacho que está empezando, 20 años, configurárselo de la manera donde la acumulación de capital sea la más posible, es válido, ¿de acuerdo? Porque los intereses asegurables son menores, prácticamente puede que no tenga ningún interés asegurable directo, ¿de acuerdo? Entonces lo podríamos acumular más en la herramienta. Y a medida que vaya pasando, lo vamos reconfigurando. A la persona de 70 años, ¿verdad? A lo mejor en el caso de él, en la implementación de este tipo de instrumentos, amén de que también es acumular capital para poder hacer banca infinita, para poder apalancarse sobre ese capital, me he conseguido, Gilmer, que mientras la etapa financiera es más avanzada, más preocupaciones o más necesidades de temas asociados a los pases del patrimonio a las siguientes generaciones toma más relevancia. Entonces, es configurado de una manera que esté más hacia esa relevancia. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que es muy flexible y se puede ir cambiando en el tiempo. Cuando digo cambiando es sumas aseguradas, por ejemplo. Cuando digo cambiando es acumulaciones de capital. Al mes pasado tuve un caso interesante, Gilmer, que una persona de 50 y tantos años, a él necesitaba que el instrumento acumulara lo más rápido posible para él ya el mismo año que viene tener ahí disponible para solicitar crédito. Bueno, muy sencillo. La capacidad financiera que tiene que tener al principio es mayor, aplicarle más cantidad al instrumento para que desde el primer año, imagínate, desde el primer año tengas acumulación de capital que le permita a la compañía prestarte sobre ese dinero. Entonces, no hay una configuración específica para este tipo de instrumentos. Va a depender de varios factores. Uno es la edad, otros son los intereses asegurables, otro tu capacidad de ahorro, otro tu capacidad de aporte, ¿de acuerdo? Y sobre esa premisa se llevan a las personas y a las empresas también, porque quiero decirle que esto es transpolable a las empresas, por supuesto, que están conformadas por personas. Bueno, las compañías aseguradoras financieras van a hacerlos pasar por un proceso de calificación en donde se revisan todos los factores. Y una vez calificado, bueno, ya listo. Y una vez que está calificado, está protegido, y inicia el proceso como corresponde. Chévere. De acuerdo, adelante. Chévere. Muy bien aclarado este punto, porque primeramente allí, en resumidas cuentas, la persona tiene que tener claro cuáles son sus requerimientos. Y por supuesto, a ti como experto en el tema, trasladártelo y de allí ya
con toda tu experiencia y empezarán a hacer empezarán vamos a decir, a configurar estrategias para ver cuál es la que mejor se adapta a el requerimiento de, en este caso, el futuro cliente. ¿Sí? Y cierro la idea completa con lo siguiente, señores. Qué bonito es ver cómo una persona en el tiempo va subiendo, va de alguna manera creciendo, porque mientras la persona va creciendo, los requerimientos van creciendo, señores, y nosotros lo vamos adaptando a ese crecimiento. Esto no es algo como una camisa de fuerza donde, mira, es esto, y esto así 20 años, no es así. Claro. Señores, la vida va cambiando. Claro. Qué bonito que tú puedas de alguna manera ser un arquitecto de estas estrategias que permitan que esa persona que tenía una visión hace 10 años, Gilmer, pero su visión cambió en los últimos 5 años y está cambiando ahorita. Entonces, tú puedas de alguna manera apoyar a esas personas a lograr su objetivo de vida financiero. Esto de verdad que es algo espectacular. Un producto muy flexible y adaptable con el pasar de los años. Es decir, lo tomé a los 20 años, mis requerimientos cambiaron a los 30, mis requerimientos cambiaron a los 40 y perfectamente se puede ir amalgamando, se puede ir configurando de acuerdo al requerimiento que tengas para ese momento. Bueno, perfecto. Bueno, Edgar, oye, súper contento con la información que estás compartiendo acá. ¿Algún tips en particular para las personas? Es decir, ya dijiste que puede ser para el empresario, puede ser también para la parte personal. Hay algunos elementos que la persona debe de considerar, por ejemplo, el tema de salud, el tema de condiciones físicas, médicas. ¿Hay algo en particular allí que también pudieras comentar? Porque, bueno, como todo, creo que este es un seguro potente, o es más que un seguro, corrido es mucho más que un seguro, pero que también todos los seguros se adquieren también con salud, finalmente, pues. Sí, exactamente, Gilmer. Uno de los elementos que evalúa la compañía cuando entra, se recuerda que les comenté hace unos minutos en ese proceso de calificación. Bueno, uno de los elementos que la compañía valida es el estado de salud de la persona cuando toma el instrumento. Le voy a explicar el por qué. Bueno, sencillamente, señores, porque realmente lo que usted está pasando a una compañía aseguradora financiera es riesgo. Y le hablo de riesgo financiero literalmente. Porque les hago un ejemplo. Un instrumento con una protección de $1 millón, con un aporte anual de $30,000. Ejemplo. Eso puede pasar con una persona de 47, 48 años, ¿de acuerdo? $1 millón de cobertura de seguro de vida financiero, aportando $30,000 al año. Bueno, señores, eso significa que la compañía que una vez le apruebe a usted el instrumento financiero, usted desde ese primer día va a estar amparado. Su patrimonio personal, persona natural, persona jurídica, las diferentes configuraciones que pueden haber, va a estar amparado por $1 millón, ¿de acuerdo? Desde el primer día. Es decir, usted le pasó el riesgo a una compañía aseguradora financiera. No solamente eso, que desde el primer día usted va a empezar a acumular capital sobre la herramienta para su utilización en vida, ¿de acuerdo? Y va a tener todos los beneficios de lo que estamos comentando. Entonces, efectivamente, Gilmer, y otro punto importantísimo en referencia al tema de salud, una vez que usted ya ha sido aprobado por esa cantidad de suma asegurada, si por cualquier razón más adelante su salud sufre de un tema fuerte, por la razón que sea, ya usted tomó la decisión a tiempo, ya usted está protegido, no le pueden quitar la protección por algo que suceda con su salud posteriormente. Se los digo, señores, porque nos ha pasado que gracias a tomar la decisión rápidamente, a lo mejor no con la misma suma asegurada que tú quieras al principio, es posible, o el apalancamiento que tú quieras al principio, pero iniciaste hoy. Ya, señores, hiciste un camino importante para más adelante en ese crecimiento seguir creciendo contigo. Entonces,
sí es muy importante eso que comentas, Gilmer, el tema de salud, muy importante al principio, porque estás transfiriendo un riesgo financiero a compañías que tienen más de 100 años haciendo esto. Adelante. En pocas palabras, el mejor momento es ahora porque tienes salud, es el mejor momento. Edgar, me habías comentado algo sobre la familia Rockefeller, sobre el tema de cómo durante generaciones ellos han sido una de las personas que, bueno, una de las familias que más ha utilizado durante generaciones esta estrategia. Nos quedan 3 minuticos, ¿nos pudieras comentar brevemente cómo esa familia ha logrado eso? Sí, bueno, gracias, Gilmer. Bueno, Gilmer, decirte que eso ha sido emblemático para la utilización de la banca infinita. Llevan 7 generaciones utilizando. 7, ahorita están en la 7ª generación. Y ese método se llama el método de la cascada. Pueden buscarlo en internet, familia Rockefeller, método de la cascada. Pueden verificar la información, que es verificable, ¿de acuerdo? Como corresponde. Ese método, ¿cómo lo ha utilizado la familia Rockefeller? Bueno, muy sencillo. Número 1, a través de los seguros de vida financieros, las sumas aseguradas, señores, las sumas aseguradas para la familia Rockefeller han sido precisamente la recapitalización de lo que es el efectivo en el momento de pasar de una generación a otra. Cuando una persona fallece, señores, queda la siguiente generación. Como queda la siguiente generación, imagínate millones y millones y millones de dólares que se hagan efectivos de una generación a otra a través de una serie de seguros de vida financieros a nivel mundial. Ese es uno de los secretos de la familia Rockefeller, señores, siempre pasar de generación en generación con muchísimo más capital. Y no solamente por los negocios, que la gente conoce a la familia Rockefeller por los negocios, pero poco lo conoce por el método de la cascada. Ese es número 1. Como número 2, sus valores de capital sobre las pólizas de vida que hemos conversado nosotros es pedir créditos sobre esos valores y no pagarlos nunca. Que se encarguen los seguros de vida de pagar esos créditos. ¿Qué te parece eso, Jim? Es decir, una deuda que solamente, un préstamo que va a durar toda su vida y no la va a pagar, porque quien la va a pagar va a ser la compañía aseguradora el día que no esté. ¡Wow! Una herencia, ¿qué mejor herencia que esa en liquidez? Señores, cerrando la idea, todo totalmente legal y como corresponde. Aquí no hay nada ilegal, no. Señores, es simplemente, inteligentemente saber pasar financieramente riesgos a compañías que los van a evaluar, te van a evaluar a ti, van a evaluar tu caso, van a decir sí o no. Y espero que si presentamos bien un caso de manera profesional como corresponde, no te digan que no. Ese es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Ese es nuestro trabajo. Pero entonces, que tú transfieres ese riesgo y transfieres ese riesgo y nada más te concentres en los riesgos asociados de tu negocio, que ya es más que suficiente. ¿Qué te parece? Espectacular, espectacular. Edgar Humberto Soto, gracias, hermano querido, por la información de tanto valor que nos estás dando aquí, que nos estuviste dando. Ya se nos montó la hora. Y bueno, tus redes sociales, Edgar, para que te puedan contactar, por favor. Sí, como no, con todo gusto por YouTube, es Soto Finanzas. Ahí tienen mi canal de referencia, con todo gusto para servirle. Más de 2 años y medio allí de información acumulada. También por edgar.soto2024 en mis redes de Instagram y a mi teléfono celular, WhatsApp 0424-347-9053. Estamos a sus órdenes. Gracias, Gilmer. Un placer, hermano. Gracias a ti, Edgar, por darte el permiso y compartir esta información. Bueno, nos tenemos que despedir esta primera hora. Vamos a ir entonces a